Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, para los que no me conocen y se están conectando a mi canal, a este seminario por primera vez. Hermanos, Dios les bendiga. La tarde, noche de hoy vamos a dar inicio a este interesante seminario católico llamado RUA 2025. Y el día de hoy vamos a tener un invitado de lujo, como todos los invitados que solemos traer a este humilde espacio. Y para hoy vamos a tener por primera vez de invitado en el canal a una persona pues que no necesita mucha presentación porque ya muchos de ustedes, la inmensa mayoría, lo conocerán, y es el hermano Leonardo Abdala del canal Depósito de la Fe, quien nos visita desde Argentina. Hola Leo, ¿cómo estás? Un enorme gusto, un privilegio, un placer tenerte aquí en este humilde espacio por primera vez. ¿Cómo vas, Leo? Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias también por tenerme en cuenta para formar parte de este ministerio que entiendo que estás comenzando un nuevo seminario o una secuencia de estudios bíblicos acerca de la fe católica, con lo cual me siento muy honrado también de ser considerado digno de que me hayas invitado. Gracias, Leo. Dios te bendiga. Hermanos, como bien decía el hermano Leo, este seminario es una secuencia de varios programas con diferentes temas relacionados a la apologética, a la teología, a la batalla cultural del lado católico. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con un tema muy importante, un tema que tiene que ver con historia de la iglesia, con la tradición cristiana, y es sobre aquellos libros o cartas apócrifos llamados, que no ingresaron al canon bíblico del Nuevo Testamento, pero que casi ingresan. Entonces, para empezar con este seminario, bueno, qué mejor manera de hacerlo con este interesante tema. Hermanos, antes de empezar, es bueno recordarles que dejen su like, dejen su comentario, pero lo más importante de todo, recuerden compartir este programa para que la información llegue a la mayor cantidad de personas posibles, sean o no hermanos católicos, ¿no? Pero antes de empezar, hemos tenido pues la buena costumbre en este espacio de empezar a realizar los programas iniciando con una oración para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, por tenernos reunidos acá. Listo. Bueno, Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Señor Dios, te damos gracias el día de hoy por todo lo que nos has regalado, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por permitirnos un día más de estar reunidos acá, aunque sea a la distancia. Gracias, Padre, por todo cuanto nos das. Te pido perdón de corazón por todos los pecados que hemos cometido hasta el día de hoy. Te ruego, Padre, que nos des las fuerzas necesarias para seguirte, para acatar tus enseñanzas, tus mandamientos, y sobre todo, Señor, te pido que bendigas este humilde espacio, este programa. Pon en la boca del hermano Leonardo y de nosotros toda la sabiduría para poder enseñar de forma adecuada estos temas relacionados con nuestra fe católica, con nuestra amada iglesia. Señor, tú que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, Amén. como bien les decía, hoy vamos a hablar sobre el tema de aquellos libros o cartas llamados apócrifos que no ingresaron al canon bíblico del Nuevo Testamento, pero que estuvieron a punto. Entonces, hoy vamos a empezar con el hermano Leo para que lo tengan rápido la dinámica. Leo va a exponer y al final, cuando él termine, van a hacer sus preguntas, van a tener un espacio máximo de 15 minutos para realizarle preguntas a Leonardo solamente sobre el tema que él está exponiendo. Hermano Leo, el escenario es todo tuyo. Cualquier cosa, una duda, ahí te interrumpo, ¿vale? Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el canon y lo vamos a hacer muy rápidamente. Seguramente en algún otro momento se hablará acerca de lo que es el canon y los libros y todo el proceso que implicó tal vez incorporar los libros que tenemos en el canon. Pero la palabra canon viene de regla y tiene que ver con el concepto de poner algo que es recto y verificar que algo también sea recto comparándolo con esto que es recto que ya teníamos. Entonces uno puede saber, por ejemplo, si un palo es
si está derecho cuando lo compara con esta regla. Uno puede saber si un trazo o un dibujo que uno hizo está derecho cuando uno lo compara con una regla. Y esa es la idea, de tener una norma que me permita saber si algo es o no correcto. Y en el sentido, cuando hablamos de canon bíblico, lo que decimos es algo es canónico, ¿sí? Un libro es canónico cuando ese libro está oficialmente reconocido entre la lista de libros oficiales que conforman la Biblia. Y un libro es no canónico cuando no forma parte de la lista de libros oficialmente reconocidos como inspirados. Esto vamos a ver que en realidad no significa que los libros no canónicos sean malos, sino que muy por el contrario, algunos pueden ser demasiado buenos para estar en el canon. Demasiado buenos para estar en el canon, pero no son adecuados para el uso litúrgico que se corresponde o para el cual estaban destinados los libros canónicos. Ya vamos a hablar un poquito más de eso adelante, que es una gran diferencia entre los protestantes y los padres de la iglesia. Lo primero que vamos a ver es cuáles son los criterios de selección para determinar si un libro debía o no ser incorporado como canónico. Hay algunos que son bastante conocidos y hay uno que voy a empezar a enseñar por primera vez en YouTube asociado al tema del canon bíblico, luego de haber estado estudiando este tema y haberlo compartido en otros canales, pero hoy voy a empezar a mostrar qué asociación tiene este concepto con la selección de libros del canon. Y van a entender entonces por qué le digo que algunos libros tal vez son demasiado buenos para estar incluidos en los libros leídos en la liturgia. Primer criterio de selección, autoría verificable. ¿Qué significa autoría verificable? Yo tengo que poder demostrar que tal o cual libro o carta fue de Pablo, de Pedro, de Juan o de un autor que realmente inspire confianza. ¿Sí? Típicamente tenía que ser o un apóstol o un discípulo apostólico muy reconocido y cuyos escritos se hubieran también, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, difundido. Pero esta es un poco la causa de que los apóstoles que viajaron más lejos, geográficamente hablando, que como la mayoría de los apóstoles no sabían leer y escribir, se tenía mucha dificultad para comprobar la veracidad de tal vez sus escritos. Y tal vez como el mismo apóstol San Pedro no escribía, sino que los discípulos le rogaron a Pedro que se pusiera por escrito su evangelio, ¿sí? O un resumen del evangelio que él predicaba o de las historias que él incluía en el evangelio, y producto de eso es el evangelio de San Juan Marcos. Pero ¿por qué escribe San Juan Marcos? Porque la iglesia presionaba al apóstol Pedro para que se pusieran por escrito sus enseñanzas antes de que él muriera. Porque el apóstol Pedro se negaba a escribir, porque él decía, Cristo no me mandó a escribir, me mandó a predicar. Y ellos todo lo decían oral, oral, oral y oralmente, y nada querían poner por escrito o tenían la tendencia a reducir mucho la cantidad de escrito, no porque fuera pecaminoso ni porque tuvieran, porque no quisieran hacerlo, sino porque ellos preferían ahorrarse el recurso y utilizar ese recurso para viajar y predicarle a otras personas, ¿sí? Realmente no era muy abundante porque también era muy cara la escritura. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de la autoría verificable? Que un apóstol que estaba en la India y que no estaba en constante comunicación con el núcleo geográfico de la iglesia que giraba alrededor de Jerusalén, Alejandría y Roma, era muy difícil que se pudiera recibir sus escritos y tenerse plena certeza de que ese escrito era original. Amén de que tal vez algunos apóstoles quizás nunca escribieron, ¿sí? O que escribieran tal vez un solo libro y que hubiera tenido a lo mejor una difusión local, porque ya vamos a hablar un poquito de esto, que hubieran tenido una difusión local, pero no a lo largo de toda la iglesia. Y ya vamos a ver que esto fue un criterio de selección muy importante. Pero el tema este de autoría verificable era porque, si bien al principio todo el que escribía era tenido por auténtico, luego los herejes comenzaron a
falsificar los escritos haciéndose pasar por escritos apostólicos. Y por ejemplo tenemos en la Biblia algunos pasajes, voy a leer solamente dos, que nos muestran que los apóstoles tenían que firmar, ¿sí? O de alguna manera inventarse o ingeniárselas un modo para que se pudieran reconocer que sus cartas eran suyas y no de alguien que se hacía pasar por ellos. Por ejemplo, tenemos en 2 Tesalonicenses 2:2 que se nos dice que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el sentido del Señor está cerca. Claro, San Pablo está hablando de que había muchos que andaban diciendo que tenían que esperar a Cristo. Ustedes tienen que esperar a Cristo, ustedes tienen que esperar a Cristo, ustedes tienen que esperar a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, no, señores, no esperen a Cristo. Primero tienen que esperar la apostasía al anticristo y después de esas dos cosas va a venir Cristo. Y lo que les dice es que nadie escriba una carta como si fuera nuestra, haciéndose pasar por nosotros, enseñándoles, como enseñan dicho sea de paso, enseñan los protestantes, que tenemos que esperar primero a Cristo, porque con el rapto secreto, este concepto de los dispensacionalistas que enseñan que primero tiene que venir Cristo, y Cristo te va a venir a buscar y que si no te vas a quedar atrás, te están enseñando a esperar primero a Cristo y después al anticristo. Y lo que va a suceder es lo que dice el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:2, que primero va a venir el anticristo. Con el anticristo va a haber una apostasía casi generalizada de casi toda la iglesia, incluso la iglesia católica. Y después recién de eso va a venir el verdadero Cristo glorioso. ¿Cuándo va a venir? Después de que el anticristo haya hecho desastres en la persecución de los cristianos y muchos tengan que entregar su vida como mártires y muchos otros vayan a renegar de Cristo para evitar de alguna manera los tormentos de la tribulación. Eso es lo que está enseñado por los padres de la iglesia. Pero lo interesante y lo que tiene relación con lo nuestro acá es que dice que nadie les escriba una carta como si fuera nuestra y les enseñe algo diferente. También en esta misma carta dice en el capítulo 3:17, 2 Tesalonicenses 3:17, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que este es el signo de toda carta mía. Es decir, todos los que conocen cómo son mis cartas saben que yo firmo de esta manera mis cartas para reconocerlas como auténticas. Y esto por causa de las cartas que se escribían falsamente en nombre de los apóstoles. ¿Sí? Recordemos que también el Concilio de Hechos capítulo 15 decía que había habido hermanos que andaban diciendo tales o cuales cosas, no necesariamente por escrito, pero dice a los cuales nosotros no les mandamos. ¿Sí? Entonces, esto de hacerse pasar por un mandamiento apostólico o hacerse pasar por una carta apostólica, cuando aparecieron los herejes, era muy común. Entonces, para evitar eso, uno de los criterios que tenía un libro para poder ser incorporado al canon de la Biblia era que su autoría fuera verificable. Ellos tenían que confiar plenamente o hacer todo lo posible para que esa carta que estuviera en la Biblia generara confianza y no desconfianza. Eso es fundamental, porque no existen en el Nuevo Testamento escritos anónimos, como enseñan muchos católicos hoy y como enseñan los protestantes, por ejemplo, respecto del libro de Hebreos. Dice, es un libro que no conocemos su autor. No, señor. El libro de Hebreos fue un libro discutido, ¿sí? Mientras que se pusieron de acuerdo hasta que pudieron demostrar que su autor era Pablo. Y una vez que pudieron demostrar que el autor fue Pablo, entonces, y solo entonces, lo incluyeron en el canon bíblico. Entonces, este tema de la autoría verificable definitivamente hacía la diferencia entre que un libro fuera escrito estuviera o no estuviera en el canon. De manera que si hoy tenemos una carta que dice que nuestras Biblias dicen que fue escrita por el apóstol San Juan, no importa cuáles hubieran sido las dudas. La iglesia, al momento de determinar el canon, la iglesia pudo demostrar fehacientemente y de forma inconfundible que el autor había sido el apóstol San Juan. Y lo mismo con el libro de Hebreos, porque de lo contrario no hubieran quedado incluidas en el canon. No hay cartas anónimas o de autores desconocidos en el canon de la Biblia, del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento al menos. Qué bueno, Leo, y ahora que hablas de esto de la auditoría,
qué importante eso que mencionas, porque ya desde los inicios de la iglesia había gente viva, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, gente que incluso plagiaba documentos ya desde el siglo primero, ¿no? Y cómo esto que tú dices demuestra que ellos al inicio pues eran tradición oral, ¿no? Que no eran sola escritura, como dicen los protestantes hoy en día, para nada. Totalmente, totalmente. Lo vamos a ver enseguida justamente con este tema de la disciplina del secreto. Vamos a ver qué tan firme era esto, o qué tan importante era esto de la tradición oral. Bueno, el segundo criterio era justamente conformidad a la tradición apostólica, sea escrita u oral. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos recibían un escrito y decían, bueno, a ver, sabemos que este escrito fue de San Juan Marcos, lo tenemos por seguro, por cierto, está atestiguado por todo el mundo. Perfecto. ¿Contiene algún error? ¿Y cómo sabían si algo tenía un error? Porque el canon para medir a la escritura era la tradición. Recién dijimos que es un canon, es una regla y uno algo que quiere verificar si es correcto o no, lo acerca y lo compara con ese canon. Bueno, para determinar si un escrito iba o no iba a parar o a pertenecer al canon bíblico, era justamente comparado con el canon de la tradición. Es decir, la tradición juzgaba y medía la veracidad o exactitud teológica e histórica de los escritos del Nuevo Testamento. En ese sentido, la tradición apostólica es la madre de la madre y juez de la escritura del Nuevo Testamento, porque por la tradición apostólica se juzgó si un libro tenía o no tenía errores. Y pudiera haber habido libros que fueran muy verificados en cuanto a su autor, pero que tal vez ese autor no se expresó correctamente, no tenía el conocimiento lo suficientemente maduro, o tal vez hizo alguna especulación que no terminó siendo correcta. Entonces, la tradición de los apóstoles juzgaba a ese escrito y decía, mira, este escrito no pudo haber sido inspirado por el Espíritu Santo porque de haber sido inspirado por el Espíritu Santo no contendría ningún error. ¿Y quién decía que un escrito tuviera o no tuviera error? La tradición apostólica. Los obispos, mejor dicho, porque la tradición apostólica no tiene ojo, ni boca, ni oído. ¿Sí? Los obispos, en base a la tradición apostólica recibida oralmente y por escrito, juzgaban y evaluaban a cada uno de los escritos del Nuevo Testamento. Y cuando los encontraban que no tenían ningún error, ni teológico, ni histórico, entonces agarraban y decían, este libro es inspirado. Pero tenían que creer en su autor, tenían que creer que no tenía ningún error, porque los libros no podían despertar desconfianza. Justamente, si uno tiene que tener fe y confianza en Dios, mucho más en días de martirios, uno tiene que poder ser capaz de creer cada promesa y cada palabra que está en la Escritura. Y por eso todos estos criterios apuntan justamente a sellar, como que diciendo, la iglesia confía a fuego, a muerte, por así decirlo. Pone las manos en el fuego por estos libros como que son auténtica palabra de Dios. Entonces la tradición es la que juzga o sirve como canon para juzgar si los libros son o no son inspirados, si tienen o no tienen error. Y además, como decimos, la tradición es la madre de las escrituras, no solamente porque la juzga, ¿sí? Juzga la exactitud de su transmisión, sino que también la da a luz, porque los apóstoles no escribieron primero y a partir de la exégesis de las cartas del Nuevo Testamento, después el resto de la iglesia comenzó a predicar, sino que es al revés. A partir de la comprensión de las enseñanzas del Señor Jesucristo, que en un principio no estaban escritas, a partir de la comprensión y la transmisión oral de las enseñanzas del Señor Jesucristo, se empiezan a poner por escrito algunas, y vamos a recalcar eso, algunas de las enseñanzas de Jesucristo. Y de las enseñanzas de Jesucristo que quedaron escritas, algunas de ellas pasaron a formar parte del canon, pero no todas. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos en el canon del Nuevo Testamento es un conjunto. Yo no sé si decir el 10%, el 30% o el 60%, pero es un conjunto
un subconjunto de todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Me atrevería a decir que en realidad es muy pequeño, porque si Juan dice que el Señor enseñó muchas cosas, las cuales si se hubieran de poner por escrito, llenaríamos el mundo entero de libros, y solamente tenemos 4 evangelios. Bueno, caray. Entonces eso significa que esos 4 evangelios están muy, muy lejos de los miles de libros que se está imaginando en realidad el apóstol San Juan, que deberían ser utilizados para escribir todo lo que enseñó. Vamos a ponerle un número. Se necesitan 1000 libros o 1000 evangelios de tamaño promedio para poder poner por escrito todas las enseñanzas de Jesucristo. Tenemos 4. Y para grabar las cosas, para cuando Juan escribe ese evangelio, solamente había 3 evangelios. Es decir, Juan viene a ser el cuarto. ¿Sí? Juan viene a escribir el cuarto, y antes de Juan solamente había 3 escritos. 3 evangelios de los que se considerarían inspirados, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y finalmente Juan. Entonces, ciertamente la tradición apostólica es mucho más grande, no digo en cantidad, digo en contenido, es mucho más grande que lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Y como hermano mayor, o podríamos decir padre y madre de la escritura, es que lo da a luz y además supervisa su transmisión correcta, y además termina siendo la tradición apostólica enseñada por los obispos en un concilio la que determina cuáles libros eran o no eran inspirados. De ahí la autoridad de la Iglesia, ¿sí? Y no meramente de la Escritura, como dicen los protestantes. Hermano Leo, le puedo hacer una pregunta. Es una Sí, pregunta que suelen hacernos mucho los protestantes cuando debatimos este tema de sola escritura o tradición con ellos. Ellos dicen, ¿qué cosas que Jesús o los apóstoles enseñaron no quedaron escritas en la Biblia? uf, todos los sacramentos. Mm. Todos los sacramentos, todos los misterios. Por eso, responderte eso es adelantarme un punto. Ah, ok, Así que ok, ok. prefiero demorar 5 minutos, 10 minutos más la respuesta y respondértela dentro de la Listo. exposición. Perfecto. Bueno, el tercer criterio, el uso y aceptación general de el libro en cuestión. Por ejemplo, nadie iba a usar, supongamos, el Evangelio de Leonardo Abdala, que era súper conocido a lo mejor en Jerusalén y todas las zonas aledañas, pero no lo conocían ni por asomo, ni en Roma, ni en Éfeso o las zonas del apóstol de la India. O sea, tenía que ser un libro que estuviera diseminado por la iglesia entera. Las iglesias del mundo entero tenían que tener una copia de ese libro. De lo contrario, consideraban que el Espíritu Santo no había hecho la, entre comillas, suficiente fuerza para impulsar ese libro, para mostrarlo como un libro universal, ¿sí? Sino que podría llegar a ser un libro bueno, pero tal vez bueno para suplir las necesidades regionales o temporales de una congregación, pero no adecuado para ser puesto como libro canónico, porque acá debemos entender lo siguiente. El libro canónico, el destino que tenía era ser usado en la liturgia de los domingos de la iglesia. Nunca se pensaron los libros canónicos para ser la sola regla de fe, como entienden los protestantes. Y por tanto, una de las características es que tenía que ser un libro adecuado y que haya sido aceptado como adecuado en la mayoría de las iglesias del mundo. No todos los libros que hoy son canónicos llegaron a cumplir ese criterio en el mismo momento. Por ejemplo, en los primeros concilios en los que se habló del canon, hubo 4 libros del Nuevo Testamento que hoy los tenemos, que no fueron incluidos. Hablo de Hebreos, segunda y tercera de Juan, Judas, bueno, creo que fueron 7. Apocalipsis, Hebreos, Judas, segunda y tercera de Juan, y no sé si segunda de Pedro, y me parece que me está faltando, y Santiago. Creo que esas 7 cartas no gozaban de la total distribución en el mundo. Justamente el Papa San Damaso, cuando le encarga, cuando convoca el concilio para poder hacer
o establecer el canon, le dice a San Jerónimo, quiero que vayas por las iglesias del mundo y me traigas una lista, no una copia, sino una lista de todos los libros que usa cada iglesia, iglesia por iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo San Jerónimo? Trajo esos datos y después, cuando estaban en Roma, recopilaron todos esos datos y supieron, por ejemplo, no sé, el Evangelio de Mateo lo usan el 99% de las iglesias. El Evangelio de Juan lo utilizan el 90%. A ver, no sé si ellos conocían el porcentaje, pero entiéndase que estoy queriendo mostrar qué tan difundido era un escrito. Decían, el libro de Hebreos a lo mejor lo usan en el 80% de las congregaciones. Tenés no sé, las cartas del apóstol San Juan a los romanos, perdón, la carta del apóstol San Pablo a los romanos la usan en el 94% de las iglesias. Y de esa manera trataban de que hubiera consenso universal, de manera que no hubiera peleas entre las iglesias. Que si vos ibas a hacerle caso a algo que decía el libro de Apocalipsis, que eso no te generara una pelea con la iglesia de al lado que no tenía el libro de Apocalipsis entre sus libros canónicos. Buscaban unificar, pero no unificar a la fuerza. Es decir, no es que, bueno, el libro de Apocalipsis lo usan el 30% de las iglesias y se lo imponemos al otro 70%, sino que buscaban aquellos escritos que ya estuvieran reconocidos y difundidos por el mundo entero. Y justamente algunos de esos libros que no alcanzaron ese porcentaje de aceptación requerido por el concilio, que no sé cuál sería, no llegaron a entrar en lo que se conoce como el primer canon del Nuevo Testamento, y por eso es que también tenemos libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento, los que ya mencioné antes, ¿sí? Santiago, Judas, Apocalipsis, Hebreo, etc. Que luego de que se pudo comprobar su autoría y que tal vez fue difundido en algunas otras iglesias más y aceptado por otras iglesias, dice, mira, yo este libro a lo mejor no lo conocía, no conocía la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. A ver, la vamos a usar y la vamos a estudiar y sí, estamos de acuerdo, la vamos a tener. Entonces, de esa manera, libros que a lo mejor al principio no estaban completamente aceptados en el canon por falta de quórum, por llamarlo de alguna manera, luego en los concilios subsiguientes, que fueron todos muy cercanos uno de otro, fueron sí entonces aceptados y recibidos. Pero este era el tercer criterio. El primer criterio dijimos autoría verificable. Segundo criterio, conformidad con la tradición apostólica. Tercer criterio, uso y aceptación general. Podríamos mencionar otros, pero quiero dejar el tiempo para aplicar lo que es el cuarto, que es el que estoy incorporando a partir de ahora, porque a la luz de la evidencia que voy viendo en los padres de la iglesia, digo, me parece una obviedad que este tuvo que haber sido un criterio para seleccionar los libros de acuerdo a el tipo de contenido. Es decir, no solamente si era un libro confiable por su autor, confiable por su doctrina y confiable por su aceptación, sino además si tenía el tipo de contenido adecuado para el tipo de uso que se le iba a dar a la escritura, porque repito, mientras que para el protestante la escritura es su todo, su única regla de fe, supuestamente, porque después en realidad no es así, pero si fuera así, como dicen los protestantes, entonces los católicos hubieran incluido un montón de otros libros, que no los incluyeron, porque justamente el propósito de la escritura no era ser la única norma de fe, sino ser aquellos escritos con los que se enseñara en la misa estando los catecúmenos. Recordemos, y esto porque los protestantes no tienen ni idea de cómo era la misa en la iglesia primitiva, pero en la iglesia primitiva, la misa tenía dos secciones. Una primera sección donde se hacían alabanzas en general y estaban los catecúmenos que estaban aprendiendo la fe católica, pero todavía no habían sido bautizados. Es decir, al no haber sido bautizados, todavía no tenían el Espíritu Santo, no habían sido iluminados y no se tenía la plena certeza de que esas personas se juramentaran a seguir a Cristo, que era lo que sí ocurría en el bautismo, sobre todo cuando era de adultos. Entonces, entendiendo esto, de que los libros que fueron a pasar parte de la escritura iban a ser libros que se leyeran en la sección de la misa en la que estaban los catecúmenos, debía ser muy cuidadosa la iglesia en qué tipo de libros y en qué tipo de contenidos se iban a enseñar ahí, porque llegaba un momento en que se terminaba la misa de los catecúmenos,
las personas que no estaban bautizadas debían retirarse por completo del templo, por completo, no se les permitía estar, y entonces comenzaba una segunda sección, que es lo que se conoce como la misa de los fieles, en donde ahí sí se podían hacer y hablar de ciertas cosas que no se enseñaban en la misa anterior. No es que fueran dos misas, sino que eran dos secciones dentro del mismo culto. ¿Se entiende eso, Rigo? Ok, bien. ¿Qué es entonces la regla del silencio? La regla del silencio lo que establece es el tipo de contenido y conocimiento que habían recibido los apóstoles de Cristo, que no podía ser puesto en oídos de cualquiera, sino solamente de aquellos que hubieran recibido el bautismo. Vamos a leer algunos de los textos. Miren, el estudio es mucho más largo. Tengo 2 videos en mi canal. Uno de ellos que hice con el padre Javier. Tal vez si tenés algún moderador que pueda visitar mi canal, pueda llegar a poner los links de esos videos acá en el chat, ¿sí? Uno se llama ¿Por qué los protestantes no encuentran los 7 sacramentos en la Biblia? Que eso lo hice con el padre Javier, lo habré hecho hace unas 3 semanas. Y el otro es, que lo hice hace una semana y media, más o menos una semana, con Rincón Apologético, que se titula, a ver si me acuerdo el nombre, bueno, la miniatura es La bomba del año, RIP a la sola escritura, una cosa por el estilo es la miniatura, no me acuerdo el nombre exactamente del video, pero es el último video que hice con Rincón Apologético en mi canal. Así que los hermanos pueden ir y buscar en el Depósito de la Fe esos 2 videos. Se los recomiendo porque es en donde me explayo en esto que ahora voy a mencionar muy brevemente. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:6: no deis a los perros lo que es santo. No echéis. Opa, ¿qué pasó acá? Que quise aumentar el zoom. A ver. Ahí está. Para que se vea un poquito más grande la letra. No deis a los perros lo que es santo. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos o puercos. No sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. La pregunta es, ¿cómo entendió la iglesia este mandamiento? También en Mateo 13:10 al 11 les dijo, los discípulos se acercaron a decirle, ¿por qué les hablas con parábolas? Y él les respondió, a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios, anotemos esta palabra, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. La pregunta es, ¿cómo entendieron los apóstoles o cómo aclaró también luego el Señor estos versículos? ¿Qué significa esto? No darle a los perros lo que es santo o sagrado, ¿sí? Que pueda llegar a ser menospreciado, pisoteado, profanado, llegaría a ser el término que utilizó la iglesia. ¿Cómo es esto de que Dios mismo dice que a ustedes les doy a conocer los misterios del reino de los cielos, pero hay personas a los que no se les puede conceder el conocimiento de esos misterios? ¿Cómo lo entendió y cómo lo practicó a eso la iglesia? Bueno, veamos lo que enseñan, porque esto también está en la Biblia. Lo que pasa es que la enseñanza de la Biblia me la tengo reservada porque es bastante más larga en los videos que yo ya les he recomendado que vayan a buscar a mi canal. Pero los discípulos apostólicos lo enseñaban de esta manera. Tertuliano, y es importante entender las fechas de donde vivieron estas personas para que entendamos en qué momento estuvieron vivos, para poder comprender que esta disciplina del secreto de la cual estamos hablando ahora fue previa y contemporánea de la época en la que se escribieron, perdón, en la época en la que se determinó el canon de la Biblia. Dice, a todos los misterios se les aplica la fe del silencio, o la regla del silencio, o la disciplina arcana, o disciplina del arcano, o disciplina arcani, o disciplina de la resiliencia. O sea, tiene múltiples nombres esta regla o esta práctica de la iglesia. Dice, a todos los misterios se les aplica la fe del
silencio. ¿Por qué del silencio? Porque había personas que no podían comprender ni debían conocer esos misterios. ¿Para qué? Para que no la pisoteen, no la profanen, no se burlen y además no comiencen persecuciones. Esta era una medida de prevención donde Cristo protege a su iglesia de que los inconversos, los judíos o incluso los que todavía no estaban bautizados, los que no habían recibido el Espíritu Santo, agarren y se vuelvan contra los cristianos persiguiéndolos. Pero hay muchos otros propósitos, pero muchos otros que están mencionados en los videos que les he comentado. Seguimos. San Basilio, en el 330, perdón, desde el 330 al 379, o sea, él vive en el siglo IV. En su escrito El Espíritu Santo a Anfiloquio, capítulo 27, dice: no debe circular por escrito la doctrina de los misterios, que solo los iniciados están autorizados a ver. Este texto nos afecta muchísimo en cuanto a lo del canon, porque si los apóstoles y los discípulos apostólicos tenían que evitar que ciertos temas fueran conocidos por los no iniciados, entonces de esos temas no podían hablar o no podían hablar con toda claridad en sus escritos bíblicos. Porque por esta regla no podían revelar ni la existencia, o si revelaban la existencia lo debían hacer en términos muy oscuros y ambiguos, porque lo que estaba absolutamente prohibido era revelar su significado. ¿Para qué? Para que no fuera imitado. Y eso lo van a ver en los videos que yo tengo en mi canal, porque ahí sí hablo de todos estos temas más en detalle. Para que no fuera imitado, o sea, no solamente para que no los persiguieran o para que no los profanaran, sino para que tampoco fueran imitados. Es decir, ellos no agarraban y decían, bueno, la misa se debe desarrollar de esta manera: primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarta oración, quinta oración, quinta oración, sexto, después haces esto, después el sacerdote hace esto otro, el diácono hace esto otro. No lo podían poner por escrito en la Biblia, porque justamente si ese escrito caía en manos de algún perseguidor, de algún pagano, de algún Simón el Mago, de algún hereje, iban a poder imitar fraudulentamente los misterios y sacramentos. Recordemos que misterio es una de las acepciones de la palabra misterio, es sacramento. Todo sacramento es un misterio, pero no todos los misterios son un sacramento. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es un misterio. El culto a los difuntos es un misterio. La jerarquía de la iglesia en conformidad a la jerarquía celestial es un misterio, pero ninguno de esos es un sacramento. Pero los sacramentos también son misterios. El sacramento de la Eucaristía, el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio, de todos esos se dicen que son sacramentos. Y la Biblia los traduce como sacramentos o misterios. ¿Sí? Entonces, el significado de todas esas cosas no podía quedar por escrito. O casualidad de las casualidades, esos misterios son todas las doctrinas que los protestantes disputan con los católicos, porque Dios no les ha concedido a ellos entenderlas. Dios no les ha revelado a los protestantes los misterios del reino de los cielos, que sí se los ha revelado a la Iglesia Católica. Y esa es una de las razones por las que este principio o esta regla es tan importante de entender en relación al canon, porque si los no iniciados estaban en la misa de los catecúmenos, entonces los escritos que se habrían de seleccionar para formar parte del canon no podían contener una descripción demasiado detallada de lo que fueran los misterios de la Iglesia Católica. Por eso dije, hay libros que aun cuando no fueran considerados inspirados, eran demasiado buenos o demasiado profundos para ser incluidos entre los libros que fueran a escuchar los catecúmenos. Solamente estaban reservados para los libros, para las enseñanzas que podrían recibir probablemente oralmente los iniciados. Pero vamos a ver otros textos que hablan de esto. San Cirilo de Jerusalén, justamente en su catecismo,
Dice, si pregunta a un catecúmeno lo que han dicho los maestros, no se cuente nada a un extraño. Porque recordemos, un catecúmeno no era un católico, todavía no estaba bautizado y por tanto no pertenecía a la iglesia, era un extraño, estaba fuera de la iglesia. Si pregunta a un catecúmeno lo que han dicho los maestros, no se cuente nada a un extraño, pues les entregamos un misterio. Guardaos de revelar nada, porque lo que se dice, no porque lo que se dice no sea digno de contar, sino porque el oído que oye no merece aún, aclaramos, aún recibirlo. Tú mismo, ¿sí? Tú mismo fuiste una vez catecúmeno y entonces no te conté lo que iba a venir. Pensemos, en las misas no se le hablaba nada de estas cosas. Ujú. No se hablaba nada de estas cosas. No te conté lo que iba a venir. No te conté de los sacramentos, no te conté de la Trinidad, no te conté de un montón de cosas. Cuando hayas llegado a experimentar la altura de lo que se enseña, porque no había solo teología, sino la mística de los cristianos místicos, los católicos místicos, que tanto son burlados de parte de los protestantes, ellos experimentaban y vivían una forma de cristianismo muy superior a la de el que estaba recién comenzando. Y dice, cuando alcances a comprender o a experimentar la altura de lo que se te está enseñando, sabrás por qué los catecúmenos no son dignos de oírlo. ¿Y por qué entonces la iglesia hacía esta distinción entre lo que son los libros para la lectura, estando los catecúmenos presentes, que son los que tenemos en la Biblia, ¿sí? Y los libros que se utilizaban o las enseñanzas que se daban en la iglesia para los que estaban ya bautizados, enseñándoles los misterios y las doctrinas más profundas del cristianismo, del cual no se daba a entender claramente a los no bautizados, mucho menos a un hereje, a un judío o a un pagano. Teodoreto de Ciro es importante porque este Teodoreto de Ciro vive después de que se conformara el canon. Todos estos vivían antes, ya practicaban la fe del silencio o la disciplina del secreto o la disciplina del silencio. Se aplicaba en las mismas misas, aunque no estuviera determinado el canon. Pero es importante Teodoreto de Ciro porque viene a decir lo mismo que los otros padres de la iglesia, y hay muchos más que hablan de esto, solo que yo los saqué para no hacer tan largo el video. Al ser posterior al canon, lo que está confirmando es que justamente esta práctica estuvo presente en el momento, estuvo presente y era conocida por todos los obispos que estuvieron presentes en los diversos concilios en los que se habló sobre el canon. Y dice Teodoreto de Ciro, hablamos en términos oscuros de lo referente a los misterios divinos, por causa de los no iniciados. Es decir, esto sería la misa de los catecúmenos, donde se leía la Biblia. ¿Y la Biblia qué hace? Habla de la Eucaristía, habla del bautismo y habla de un montón de otros sacramentos de términos muy oscuros. No son claros ni explícitos y a tal punto de que los protestantes vienen y los niegan. Pero ese ocultarlo, esa falta de claridad era intencional, porque el protestante, el hereje de los primeros siglos y los no iniciados no eran dignos de oír los misterios que enseñaba la iglesia. Y dice, pero cuando estos se han retirado, volvemos a decir que estamos hablando del contexto de la misa, cuando Ok. estas personas se retiran, cuando a ellos ya se les leyó la Biblia, donde la Biblia habla en términos oscuros de los misterios de la iglesia, ¿sí? Entonces enseñamos a los iniciados claramente. Es decir, la iglesia le daba a los protestantes de hoy y a los herejes de aquella época el mismo nivel de información que se le daba a un judío o a un pagano. Se habla en términos oscuros. Si no puedes entender el ABC y aceptar la autoridad de la iglesia, mucho menos se te va a dar a entender y a comprender la profundidad de los misterios. Luego esta disciplina se iría relajando porque esta disciplina tuvo muchísimo furor, no furor, es equivocado el término, muchísimo auge en épocas de persecución. Cuando Constantino trae la paz, esta disciplina paulatinamente empieza a reducirse, pero no ha desaparecido por completo. Ujú. Al día de hoy, la misma iglesia practica alguno de estos conceptos, pero
por ejemplo, una de las formas en las que ha desaparecido este concepto es que los catecúmenos ahora están en las misas durante toda la misa y pueden ver la Eucaristía. Antes, los catecúmenos ni siquiera sabían que existía un sacramento de la confesión, un sacramento de la extrema unción, un sacramento de la Eucaristía. No sabían que existía un sacramento del orden porque no se les revelaba. 8 días antes del bautismo se les revelaba la existencia del Padre Nuestro. Wow. Y también en un periodo similar, cuando estaban lo suficientemente avanzados en su catecumenado, recién se les enseñaba la existencia del del credo. Es decir, pasaban 3 años estudiando, ¿sí?, para hacerse católico, y cuando faltaban recién una semana antes de que se bautizaran, recién se les explicaba primero lo que iba a hacer mucho más en profundidad el bautismo, que se les explicaba superficialmente. Después se les daba a entender la existencia del Padre Nuestro. Mira, ahora Dios, no solamente tu Dios el Creador, ahora va a ser tu Padre. Eso era un gran cambio y que solo se le daba unos días antes de bautizarlo. Y también el credo, porque el credo era lo que distinguía a un católico de un hereje. Entonces no le daban el credo a alguien que no estuvieran seguros o muy seguros de que iba a convertirse en un católico. Esta disciplina afecta y muchísimo no solamente la interpretación de la escritura, sino también a la formación del canon. ¿Por qué? Porque los libros que se escogieran como canónicos iban a ser leídos en presencia de los catecúmenos. Y esta disciplina prohibía que delante de los catecúmenos se expresaran ciertas doctrinas con toda claridad. Entonces, necesariamente, uno de los criterios de selección para el canon es que los libros que fueran a parar a la Biblia no fueran demasiado profundos ni demasiado reveladores de los misterios que la Iglesia enseñaba solamente de forma oral. ¿Sí? Y sobre esto tengo muchísimos más textos en los videos que yo he hecho en mi canal. Leo, una consulta. De ahí viene que a estos libros se les llamen apócrifos y que apócrifo significa oculto, secreto o escondido. Ah, sí, perdón, yo me estoy olvidando acá, perdón, estoy salteándome esto, que justamente ese es el significado de la palabra apócrifo, que para un Ujú. protestante es mala palabra, es como un Sí. insulto. Ujú. Pero para los primeros cristianos, la palabra apócrifo, que justamente es un libro que contiene las enseñanzas ocultas. O sea, un libro apócrifo podía ser escondido, o sea, retirado de la enseñanza pública, porque oculto y público es lo opuesto. Ujú. ¿Sí? Un libro era público o canónico si tenía la enseñanza adecuada, veraz y confiable para ser enseñada delante de los catecúmenos. Pero podía un libro ser oculto o retirado de la lista de libros públicos o de libros litúrgicos porque o no fuera confiable su autor, o porque contuviera errores, o porque fuera demasiado profundo en sus enseñanzas, no aptas para ser enseñadas delante de los catecúmenos. ¿Sí? Y de ahí que el término apócrifo pudiera abarcar tal vez a libros como la Didache, que vamos a ver enseguida, que algunos de los libros de los primeros cristianos contienen justamente información que esta disciplina del secreto habría prohibido que fuera leída en las escrituras, en las misas. Ujú. ¿Sí? Wow. Bueno, primero, tenemos, no están en orden cronológico ni en orden de importancia, fue simplemente que así me las fui acordando y las fui anotando. Las epístolas de San Clemente Romano. Las principales, quizás no las únicas, pero las principales, las que más difusión tuvieron son 2 cartas a los Corintios y 2 cartas a las vírgenes, que según algunos sería una única carta escrita a las y los vírgenes, es decir, a los que tenían una vida consagrada, y que luego con el tiempo se habría dividido en 2 obras. ¿Sí? Todas ellas circulaban en los códices, por ejemplo, alejandrinos y el jerosolimitano. ¿Sí? Que un escrito circule en el códice, en algún tipo de códice, significa que era tenido por canónico.
Ujú, Perdón, mejor dicho, queda tenido por inspirado, no necesariamente canónico porque no había canon, ¿sí? ujú. Pero significa que algunas iglesias de esa región eh, la tenían como un libro inspirado y se utilizaba porque lo que se copiaba no era yo elijo del códice alejandrino, elijo la carta 1, la carta 2 y la carta 7. No, no. O sea, las iglesias copiaban el códice completo. Ok. Entonces, el hecho de que una carta esté en el códice alejandrino significa que en las iglesias alejandrinas, ¿sí?, las cartas a los corintios y las cartas de San Clemente a los romanos eran tenidas por auténticas, por libres de error y por, eh, Inspiradas. dijimos, y por inspiradas, ¿sí? Y Ok. por inspiradas. No necesariamente porque esta disciplina del secreto no era absolutamente utilizada en todos los lugares del mismo modo, era bastante difundida, pero no todos le daban el mismo nivel de seriedad a esta disciplina. Pero lo cierto es que al estar incluida en un códice significa que era considerada una carta que debía ser leída en las iglesias, ¿sí? No significa que después la iglesia en su evaluación formal la terminara incluyendo por alguno de los criterios anteriores. Ok. Por ejemplo, las cartas a las vírgenes estaban incluidas completas en la versión siríaca peshita del Nuevo Testamento. Mira que los protestantes te venden la Biblia peshita, Ujú, ¿sí? cierto. Hay una Biblia peshita, bueno, pero no contiene las cartas a las vírgenes, que tienen una doctrina súper católica en cuanto a lo que es la enseñanza de un papa a las mujeres y hombres consagrados del mundo entero. Por cierto, no se vayan a escandalizar los protestantes, porque en estas cartas a las vírgenes le besan la mano al papa. Wow. ¿Sí? Entonces, a ver, uno entiende entonces por qué ellos te dicen tener la Biblia peshita, pero en realidad te la mutilan, porque la Biblia peshita contenía la carta a las vírgenes. Wow. ¿Sí? Leo Pero, una pregunta. sí, Cuando tú eras protestante, ¿todas estas cosas te las enseñaban? no. Lo único que conocía era muy por encima y no de una forma tan completa estos tres primeros puntos que estamos viendo acá. Ah, ok. Todo lo demás es conocimiento católico. Y lo Ok. que vamos a ver de las cartas, algunos libros hablaban de eso, pero en mi época de protestante había... Yo tuve en mi época de protestante un tiempo en donde existía YouTube y un tiempo en donde no existía YouTube. O un tiempo en el que existía internet banda ancha y un tiempo en el que no existía banda ancha. Cuando no existía banda anchas, era muy, muy, muy poco lo que se podía conocer porque también era muy difícil investigar y era muy difícil acceder a las fuentes de información para escribir un libro. Ujú. Hoy cualquiera te consulta 20, 30 páginas de internet y te escribe un libro. Sí, cierto. Entonces, tuve una época de poco acceso a la información, una época de mucho acceso a la información, y cuando tuve acceso a esa información me hice católico. Wow. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos entonces. Circularon, por ejemplo, en estos códices, con lo cual se demuestra que al menos un porcentaje significativo de las iglesias católicas las tenían por inspirados. Hoy en día, los sacerdotes que tienden a escuchar un poco más a los protestantes andan diciendo que no, solo la epístola de Clemente a los Corintios, la primera epístola a Ujú. Clemente a los Corintios es auténtica, pero la verdad es que nunca han encontrado una sola epístola a los Corintios de Clemente separada de la segunda epístola. O sea, la iglesia primitiva siempre las manejó juntas. Y lo mismo digo de estos, de las cartas a las vírgenes. Estaban también en estos códices. ¿Sí? Entonces, significa esto bueno, que eran escritos que circulaban como auténticos, independientemente de que no fueran inspirados, o independientemente de que la iglesia todavía no tuviera exactamente determinado qué libros podían y qué libros no podían oficialmente utilizarse en las misas. Se los tenían por auténticos, y al tenerse por auténticos también se les tenía como doctrina católica. Ujú. ¿Sí? Eso es muy importante porque los protestantes te dicen, no los puedes leer porque no están en la Biblia. A mí no Ujú. me importa, porque las iglesias primitivas sí las leían. Ujú. No me Sí. importa lo que diga tu sola escritura o tu doctrina o tu pseudopapa John MacArthur.
A mí no me importa eso. A mí me importa lo que hacía la iglesia primitiva porque esa es la iglesia apostólica. Y yo quiero pertenecer a esa iglesia. No me voy a poner a discutir con esa iglesia. Después tenemos la epístola de Bernabé, que es una carta hermosísima. Yo de estas de San Clemente me las he leído a todas, algunas más de una vez. También la epístola de Bernabé, también la he leído creo que una vez completa y después por partes y la he escuchado, eso sí, varias veces en audiolibro. Yo tengo los audiolibros de estas cartas o Ah, de ok. algunas de estas cartas en mi canal. Las pueden escuchar también. ¿Qué es la epístola de Bernabé? Es un tratado de hermenéutica antijudaizante. Mientras que los judíos trataban de entender la Biblia literalmente, como lo hacen los protestantes, Ujú. justamente la epístola de Bernabé lo que demuestra es que la Biblia debe entenderse literalmente y alegóricamente para entender el cumplimiento de Cristo, el cumplimiento de los sacramentos, porque todas las enseñanzas que la Biblia tiene, todas las enseñanzas que la iglesia tiene, están muchas de ellas, por no decir la mayoría, en la Biblia. Lo que sucede es que no se extraen de la lectura literal, se extraen de la lectura alegórica. Ujú. Por ejemplo, ¿por qué un judío no entendía que Cristo pudiera ser el Cordero de Dios? Porque no había ningún pasaje de la Biblia que dijera específicamente va a haber un Mesías que va a ser el Cordero de Dios, se va a llamar Jesucristo y van a ser en Belén. O sea, no había un pasaje que literalmente enseñara todas esas cosas, sino que en tipos, en figuras y en parábolas alegóricas se enseñaba lo que estaba oculto del judío, porque Dios es el primero que practicó la disciplina del secreto, oculto del oído indigno, en la interpretación alegórica, para que solamente aquellos a quienes se les enseñaba por parábolas, recordemos las palabras del Señor Jesucristo, Ajá. ¿sí? ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a ellos no se les va a dar a entender. ¿Por qué en la escritura están escritas un montón de cosas en alegoría? Porque a los protestantes y a los judíos y a los judaizantes y a los herejes y a los ateos no se les van a dar a entender los sacramentos y los misterios del reino de los cielos. Dios mismo es el que se los oculta. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol San Bernabé? Porque pensemos que esta epístola de Bernabé es Bernabé, el compañero de Pablo de San Pablo, el compañero de viajes de San Pablo, el que está en la Biblia. O sea, Ajá. no es un Bernabé cualquiera, es San Bernabé, el compañero de viajes de Pablo. Mirá si sabía de Biblia este tipo, ¿eh? Ujú. Bueno, entonces él lo que justamente quiere demostrar es que Dios ocultó en la interpretación alegórica todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. O, casualidad, este libro no puede ser incluido en el canon por esa razón. Mm. Porque justamente es el libro que le dice a los incrédulos cómo desvelar, y en realidad lo van a hacer muy mal, cómo desvelar los misterios de la Iglesia. Esa es una de las razones por las que probablemente este libro no fue incluido en el canon. También es cierto que si bien era muy popular en muchas iglesias, algunos dudaban de su autor. Ok. No se sabe cuántos. Si vos me preguntás a mí, yo me inclinaría a pensar que justamente al ser un escrito que revela cómo interpretar la escritura y cómo entender los misterios del reino de los cielos, es como si tuvieras, no sé, tu documento Excel o tu documento Word con todas las contraseñas de todas las páginas web a las que entras y de tu banco y de tu email. O sea, eso no se lo darías a nadie. No, No, no eso para nada. solamente vos y tu esposa. Así ¿Ok? es. Bueno, el escrito de la epístola de San Bernabé es algo así. Es el que tiene las contraseñas para entender todos los pasajes y todos los misterios. Ujú. Entonces, por eso, la disciplina del secreto debe haber limitado este escrito y haberlo colocado como apócrifo, pero no como apócrifo porque sea malo, sino porque es demasiado bueno. Ok. Leo una consulta por si a alguien se le ocurre preguntar, como esta carta de Bernabé que acabas de mostrar, ¿no son textos hechos por los gnósticos? No, particularmente esto no. Ok. La tradición de la iglesia enseña que no. Hubiera algunos que sí, pero ninguno de esos los he incluido acá. Ah, bueno, listo, listo.
Ninguno de los libros que alguien dudara de que fueran escritos falsos o de los gnósticos, ninguno de esos los he traído acá para explicar. Por eso te estoy mencionando los que son bastante reconocidos, incluso de los que son bastante reconocidos estoy dejando de lado algunos que por falta de tiempo para no alargar el video. Claro, claro, claro. Perfecto, perfecto. Luego tenemos El Pastor de Hermas, que también circuló como un escrito que fue tenido por inspirado. ¿Por qué? Porque el Pastor de Hermas es un profeta. Perdón, yo acá escribí Hermas, que me perdone el hermano. Hermas era un profeta, y no cualquiera, era el profeta hermano de uno de los papas de la iglesia, Pío I. Yo primero. ¿Sí? Fue contemporáneo, fue compañero de viajes del apóstol, perdón, no compañero de viajes, colaborador del apóstol San Pablo. Está mencionado en la Biblia, Pablo lo saluda allí, creo que en Romanos capítulo 16. Y ese Hermas era profeta en la iglesia de Roma. ¿De qué se trata este libro? Son 5 visiones, 12 mandamientos y 10 comparaciones. Y estas últimas 10 comparaciones ocupan la mitad de su escrito, que es muy largo. Es un escrito muy largo y realmente es muy difícil de leer, no porque sea tan difícil de entender, sino porque es demasiado estricto al demostrar lo que Cristo espera de nosotros. Es un libro que cuando uno lee sale con la cabeza gacha, humillado y empieza a enfilar al confesionario. De verdad, así de fuerte. Así es. Realmente es un libro que se lo recomiendo a todos. Como dije, estas visiones, mandamientos y comparaciones hablan de la iglesia y de sus miembros y de cómo Dios los selecciona para salvación según su fe y conducta. Hermas era tenido por profeta en la iglesia católica y vivió desde mediados del siglo I, yéndote hacia, sí, mediados del siglo I hasta mediados del siglo II. Fue un hombre bastante longevo, aparentemente. Ok. Tuvo sus problemas familiares, por ejemplo, él era un profeta, pero no todos en su familia eran santos. Ajá. ¿Sí? De hecho, sus hijos habían apostatado. Wow. Después, comenzó a escribir su obra en el siglo I, en tiempos del Papa San Clemente, y se le da la orden, y está escrita en el libro, se le da la orden de llevar su carta al Papa San Clemente. Pero ¿qué sucede? Él luego sigue escribiendo la carta y después, se me fue el nombre de un escrito del año 180, relata cómo recientemente Hermas había escrito en tiempos de, no, creo que Pío I. Creo que menciona ese papa, por lo cual es muy fácil identificarlo temporalmente en qué momento de la historia él escribe, porque se menciona al Papa San Clemente y porque se menciona también unas décadas después, se menciona a otro papa que también se le había dicho que había escrito la carta para entregársela también a ese papa. O sea, Dios quería que esta carta la leyeran los papas. Ujú. ¿Sí? Claro. Y dice la carta que debía ser leída por los creyentes. Y por eso es una carta que por mucho tiempo, por siglos, se la tuvo por inspirada, porque Hermas era un profeta. Claro. Pero estimo que por la disciplina del secreto y porque hay algunas cosas en cuanto a su cristología que no están tan claras, ¿sí? Y posiblemente porque al final, creo que en la última de las comparaciones, él toca unas cuestiones bastante íntimas, por así decirlo, de, que tienen que ver con la sexualidad, que probablemente no sería muy adecuada que un niño y un catecúmeno las escuchara. Porque si Ah, los ok. mismos obispos, algunos de ellos, salían escandalizados diciendo cómo va a decir una profecía, cómo va a decir ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, imagínense el efecto que eso podría causar en, en un inconverso o en un niño que pudiera llegar a estar escuchando en la misa de Claro. los catecúmenos. Entonces, bueno, diversas razones, además de ser un libro bastante difícil de explicar, eh, por esas razones pienso que tal vez este libro finalmente no quedó incluido, pero casi nadie dudaba de la autenticidad de este libro. La Didache, este es interesante porque es el escrito no canónico que estuvo más cerca de serlo. Wow. Es decir, de todos los que he mencionado antes,
este es el que pegó en el palo, por así decirlo, Ujú. pero no entró. Circulaba como canónico en muchísimas iglesias, pero algunos padres de la iglesia no lo consideraban inspirado, pero sí bueno. Fue tenido por libro secreto u oculto o apócrifo, pero de los buenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se utilizaba para el catecumenado. Es decir, el que no lo utilizaba en la liturgia, lo utilizaba en el catecumenado, pero siempre lo utilizaban. Por eso decimos que había libros ocultos, pero ocultos de qué? Ocultos del catecúmeno. Libros apócrifos al catecúmeno, ocultos del catecúmeno, secretos para el catecúmeno porque contenían los misterios. ¿Por qué? Porque la Didache, bueno, al margen de que no todos estaban seguros de si le hubiera escrito San Bernabé o si le hubieran escrito los propios apóstoles, así como que había un poquito de duda sobre su autenticidad. Pero me parece que el tema más grave que tiene esta carta es que divulga las oraciones privadas del sacerdote durante la Eucaristía. Ok. Está bien, es una versión de la misa del siglo I. Pensemos que para el siglo IV, cuando se hace el canon, la misa ya estaba mucho más canonizada y mucho más establecida y sus oraciones eran muy diferentes. ¿Sí? Estas primeras misas, al estilo de las misas de San Bernabé y San Pablo, probablemente tendrían oraciones muy básicas, no tan elaboradas en comparación con la misa mucho más estructurada que ya tenían los cristianos en el siglo IV. Sí, claro, claro, claro. Entonces, revela las oraciones que debían decir los sacerdotes durante la Eucaristía. Revela el Padre Nuestro, que como te dijimos, solamente se les revelaba a los catecúmenos 8 días antes de que se bautizaran. Revela el rito del bautismo, es decir, no solamente la existencia del rito, sino el cómo hacerlo. A los catecúmenos, como te dije, los catecúmenos no sabían de la existencia de la Eucaristía. A nadie que no fuera bautizado se le enseñaba la existencia de la Eucaristía. Y alguno me dirá, y bueno, pues entonces, ¿por qué están los evangelios? Porque los evangelios justamente lo denuncian o lo muestran, pero de forma encubierta. Ujú. ¿Sí? Dice, sí, dijo, tomad esto es mi cuerpo, pero no se les revela el significado en los evangelios, porque eso solamente era explicado oralmente a los bautizados, porque no podía quedar por escrito, para que no fuera Ujú. robado. Ujú. Entonces, tiene el tema de que divulga las oraciones privadas de la Eucaristía, revela el Padre Nuestro, revela el rito del bautismo. Bueno, todo eso iba en contra de la disciplina del silencio. También contenía principios similares a un derecho canónico adecuados para las primeras décadas, pero obsoletos unos años después. ¿Por qué? Porque no menciona a los presbíteros, sino solo obispos y diáconos. Y quienes son seguidores habituales de mi canal saben que yo he explicado en diversos videos cómo es que se fue formando paulatinamente la, la estructura jerárquica de la iglesia y cómo es que lo primero que surgen son los diáconos. Y luego de los diáconos aparecen los obispos a medida que el evangelio se va. O sea, los diáconos surgen para servir en la iglesia de Jerusalén cuando la iglesia estaba confinada a Jerusalén. Cuando la iglesia sale de Jerusalén y se va y se expande por el mundo, aparecen la necesidad de los obispos, aquellos a quienes los apóstoles se encargaban el cuidado de las iglesias. Y cuando las iglesias crecen muchísimo en cada región y los obispos, que eran los que administraban los sacramentos, no daban abasto con todas esas cosas, surge el concepto de los presbíteros o de los ancianos. Y ya tenemos entonces para las finales del siglo I, principios del siglo II, que San Ignacio habla de los obispos, los presbíteros y los diáconos. Ujú. Pero la Didache habla solamente de los obispos y de los diáconos, demostrando contra los sacerdotes modernistas que enseñan que la Didache es del siglo II al siglo III, demostrando que tiene una estructura jerárquica muy, muy, muy de las primeras décadas del cristianismo. ¿Sí? Pero bueno, se lo quiera o no, entonces estos conceptos de derecho canónico que incluían, porque la Didache es como una especie de catecismo y una especie de libro con un derecho canónico muy básico. De hecho, el primer escrito que se tiene de derecho canónico, eso fue cambiando. Ujú. Entonces quedó como obsoleto en algunos sentidos y por eso tal vez no pasó a formar parte de lo litúrgico. Pero no porque fuera malo, sino porque contenía algunas cosas desfasadas en el tiempo y otras cosas que no podían revelarse porque eran demasiado íntimas, por así decirlo, de la iglesia, como es el conocimiento del Padre Nuestro, el conocimiento de las oraciones privadas de la Eucaristía, etc.
Leo, una consulta. ¿Se puede decir que la Didaje era como el primer catecismo de la iglesia? Más o menos, Ah, ok, más o menos. Es el compendio de las enseñanzas más básicas de la iglesia, ok. pero no tiene el formato de un catecismo, aunque sí fue utilizado para catequizar a los primeros cristianos, pero no es propiamente dicho un catecismo. Se utilizó para los catecismos, pero no es propiamente dicho un libro que tenga el formato. Probablemente, no quiero poner las manos en el fuego por esto, pero probablemente el catecismo de San Cirilo de Jerusalén del siglo IV, en el siglo IV, sí, Ujú. pudiera llegar a haber sido el primer catecismo escrito que tenemos. Ok, No listo. significa que no hubiera catecismos antes, Ujú. probablemente no llegaron a difundirse. Sí. Bueno, y tenemos dos más. Uno que a mí me encanta, que es los escritos de San Dionisio Areopagita. ¿Quién es San Dionisio Areopagita? Primer obispo de Atenas. Ujú. Dionisio es aquel líder del Areópago que se convierte en cristiano por la predicación del apóstol San Pablo. Ese está en la Biblia. ¿Sí? Es el obispo, no el obispo, el líder del Areópago que se convierte tras la predicación del apóstol San Pablo. Es constituido como el primer obispo de Atenas y es un erudito total, total, muy por encima de la media de la mayoría de los obispos. ¿Sí? Piensen, Atenas, la cúspide de el Areópago, la cúspide de los intelectuales. Ahí no había ningún analfabeto. ¿Sí? Ajá. Y no solamente sabían leer, o sea, sabían y conocían mucho. Pablo le tuvo que corregir algunos conceptos, seguramente en su teología, pero era un hombre extremadamente inteligente. Y Pablo le confió muchísimas cosas. Y él escribe, no me acuerdo cuántos libros, porque estos son de los que tal vez no he terminado de leer. O sea, de todo lo que yo les estoy mencionando acá, el Pastor de Hermas, Epístola de Clemente Romano, la Didaje, más abajo las Epístolas de Ignacio, las he leído todas. El que no he terminado de leer, estoy en deuda, es este. He leído porciones Ah, ok. específicas. Pero por lo que yo he alcanzado a leer, que será el equivalente tal vez a unas 10, 15 carillas repartidas entre diversas partes de los escritos, es brutal. Es difícil, 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 porque uno no está acostumbrada a tanta profundidad teológica. Ok. Y justamente el tema de la jerarquía celestial era un misterio. San Dionisio habla del culto a los muertos o las Ujú. oraciones a los difuntos, cosas Ujú. que son llamadas misterios y Ujú. que no pueden enseñarse a los, ni a los inconversos, ni a los catecúmenos, ni a los judíos, y por eso tampoco los protestantes las entienden. Los modernistas dicen este libro es demasiado católico para, para ser del siglo I. Sucede Ajá. que se olvidan de que el derecho canónico, y lo dicen así muchos de los padres de la iglesia y muchos libros de autores católicos de siglos anteriores, el derecho canónico de la iglesia católica y la organización jerárquica de la iglesia católica se la debemos a este hombre. Es así de tremendo lo que dice. Dicen los que han estudiado que Santo Tomás de Aquino cita más a San Dionisio de Areopagita que a cualquier otro autor, Wow. salvo citas bíblicas. Ujú. Es tremendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Es tan católico que los católicos modernistas y los protestantes no pueden creer que exista un libro tan católico en el siglo I, porque eso demostraría que el catolicismo es del siglo I. ¿Y qué es lo que sucede? Era un libro tan profundo, tan lleno de misterios y de cosas ultra sagradas, porque el libro los escritos de San Dionisio revelan paso por paso cómo hacer los sacramentos. Justamente, la disciplina del secreto dijo, no, esto al público, no. Estas son las perlas de la iglesia que no pueden ser echadas a los cerdos. Y los que no creen en esto, sabrá Dios por qué no se los quiere revelar. Ujú. Sean modernistas, sean protestantes.
por la razón por la que fuera. Pero son tan profundos estos libros en su descripción de los sacramentos, de los misterios y de la vida mística, de la vida mística de la iglesia, que la iglesia dijo, esto a la Biblia no, Ok. esto a la Biblia no. Es demasiado profundo, demasiado bueno. Leo, Literalmente, sí. un par de consultas. Estos libros que estás mencionando, tú dijiste que los tienes en tu canal, ¿verdad? En audiolibros, todos estos. Este de San Dionisio Areopagita no tengo audiolibro todavía. Ok, Las cartas de San Ignacio sí, todas. La de Didaje también. El pastor de Hermas, creo que sí. Estoy casi seguro, pero no 100% seguro. Y las epístolas de San Clemente Romanos, por lo menos la primera. ok. No me acuerdo si la segunda. Ok, para los hermanos que estaban preguntando dónde podían encontrar todos estos libros, pues ya ves que en el canal del hermano Leonardo Abdala los tienes en audiolibros. Sí, y también pueden ir a buscar algunos de los escritos que los tengo subidos a mi página web. Lo escribo acá. Ajá, eldepósitodelafe.com. ok. Para quien lo quiera ir a visitar. Allí tengo también, además de libros católicos para su descarga y su lectura y su estudio, de los padres de la iglesia, de la Virgen María, de los concilios y otras cosas más, también pueden encontrar en algunas secciones los escritos de los padres de la iglesia que estamos citando acá para poder leerlos online. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, hermanos, ya lo saben. Por último, las cartas de San Ignacio. Sus 7 cartas y otras de la recensión larga circulaban como canónicas en algunas iglesias, aunque las de la recensión larga gozaban de menos reconocimiento. ¿Qué son las de la recensión larga? Son algunas cartas adicionales que San Ignacio escribió durante su viaje durante su viaje desde Siria hacia Roma, cuando iba a ser martirizado, pero por alguna razón no son tan conocidas por todas las iglesias y los protestantes no las quieren reconocer. Son cartas que exhortan a la unidad de la iglesia, advirtiendo contra las herejías de los docetas y los judaizantes, unos negando la humanidad de Cristo, los docetas, y otros negando la divinidad de Cristo, es decir, los judaizantes. Estaban afectando a muchas iglesias del Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, y de lo que hoy es Siria. Fuertemente llama a la absoluta obediencia al obispo. En ella se trata el tema de la Eucaristía, la deidad de Cristo, su humanidad, la unidad de la iglesia, etc. Es tan duro San Ignacio que es como, o sea, para un protestante leer a San Ignacio es como pedirle a una persona que se traiga un carozo de durazno. Es muy áspero, duele, duele, porque dice cosas muy, muy duras, demostrando un catolicismo absoluto. Sí, claro. Dice, especialmente duro es San Ignacio en la aplicación de dogma, que todavía no era dogma, pero él es durísimo. Dice, fuera de la iglesia no hay salvación, dando expresiones como la siguiente: si alguno sigue a un cismático, no heredará el reino de Dios. Entonces, claro, leer eso como protestante, o tenés que ser muy ciego o darte cuenta de que hay una única iglesia. Sí, Sea la tuya, sea la del frente o sea la católica, pero iglesia hay una sola. Y los que son cismáticos de esa iglesia no heredarán el reino de Dios. A menos que digas, bueno, yo no le creo a San Ignacio. En cuyo ujú, caso confesate que no perteneces a las iglesias apostólicas. claro, claro. Te van a decir Pero que es bueno, un hombre, que no era infalible. oh sí, se inventan cada cosa. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con la sección de exposición. Preguntas. Ok, hermano, muchísimas gracias. Quedó muy buena esa exposición, muy bonita. Hermanos, una, dos o tres preguntas máximo para lo que lo va a hacer que lo haga ahorita, porque estamos cortos de tiempo. Entonces, Sí, la dejan en el chat, por favor. Rigo, Sí, quiero decirles, hoy voy a hacer a las ok. 10:30 aproximadamente un live en mi canal. Hoy no pude hacer porque estaba estudiando para esto Ujú. y para un libro que estoy escribiendo. Entonces voy a las 10:30 a hacer justamente un live sobre una de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Si alguien lo quiere escuchar, a las 10:30 hora argentina, más o menos dentro de una hora, voy a estar con ese tema en mi Bueno, canal. hermano, ya lo saben, ahí en el canal Depósito de la Fe, así se llama el canal del hermano Leonardo, para que vayan a ver ese interesante programa. Este,
Mm, Nos pregunta Ramón Rosas. Dice, hola hermano, tengo una duda. ¿Es buena la crítica textual? A mí no me gusta. Ok, Creo que tiene algunas cosas buenas, porque, bueno, la Biblia nos manda a examinar las cosas, pero primero que la crítica textual surge del protestantismo y ha sido demasiado copiada por el catolicismo, y la crítica textual es la que justamente por incredulidad es crítica al texto. O sea, puede sonar un nombre bonito, pero es una protesta a los textos católicos. Protestan contra San Ignacio, protestan o critican contra San Clemente, contra San Dionisio, contra todos los escritos de los padres de la iglesia, critican. Y además critican contra Hebreos. Ellos son los que dicen que Hebreos no lo escribió Pablo. Critican contra la autenticidad de tales o cuales cosas. Andan criticando ciertos textos y le sacan versículos enteros y hasta en algunos casos capítulos enteros. No es el tema de hoy. Yo en mi canal tengo varios videos sobre la formación del canon de la Biblia y el tema de la crítica textual, pero bueno, a mí no me gusta la crítica textual. La reconozco como necesaria, pero cuando la ejerces con fe. Cuando la ejerces ok, con incredulidad, es un cuchillo en la mano de un mono. ok, No sabes dónde va a listo. estar el tajo, no sabes dónde va a Sí, cortar. sí, sí. Nos pregunta Raimundo. Dice, quisiera saber si los escritos o los evangelios tenían nombre cuando se encontraron. Es medio ambigua la pregunta. Ujú. Cuando se los encontraron, ¿cuándo? Porque hay escritos que nunca se perdieron. Por eso digo, ¿qué significa cuando se encontraron? Eh, no entiendo. O sea, el Evangelio de Mateo nunca estuvo perdido, entonces siempre se supo que era Mateo, justamente por esta premisa, autoría verificable. Entonces, independientemente de que tuviera nombre, lo importante es que se decía Evangelio según Mateo. No le ponían el Evangelio a los judíos. O sea, no tenían nombres marketineros como podrían ser los libros que tienen hoy. O sea, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas. Por eso no termino de entender el significado de la pregunta. Me resulta un poco ambigua. Si Ok. después la puedes... Nos pregunta María del Carmen, ¿cuáles son los nombres de los libros de San Dionisio? Uy, me encantaría poder responder de todos. Hay uno que se llama de la jerarquía eclesial, que es el que he leído, o el que más he leído, y los otros te estoy adeudando el nombre. A ver si me dan un segundito, Ok, listo. Yo lo, voy lo leyendo respondo. mientras. Dame un segundito, porque lo tengo más o menos acá. A ver. Eh, Vamos a buscar acá. Ok, A ver si encuentro el índice en el libro. Aparecen en internet en un libro que se llama Obras completas de pseudo Dionisio Areopagita, porque ahí está el modernismo negándose a creer lo que la iglesia creyó siempre. Si la iglesia no hubiera hecho lo que hizo con San Dionisio, si no hubiera creído su autenticidad, porque hasta incluso hay dogmas y concilios enteros que se basan en la enseñanza de San Dionisio Areopagita. ah, Si decís que es un pseudo Dionisio, una persona del siglo V, entonces está diciendo que los concilios se basaron en mentiras y en fraudes. ok, Es una listo. forma muy sutil que tienen los protestantes y los católicos modernistas de serrucharle el piso a la teología católica, diciendo que San Dionisio no es el discípulo del apóstol San Pablo. Uno se llama los nombres de Dios, Ok, otro se llama la jerarquía celeste, otro se llama la jerarquía eclesiástica, otro se llama la teología mística, y después hay una sección que se llama cartas varias, en donde, por ejemplo, tiene una carta a Tito, otra carta al apóstol San Juan, otra carta al obispo Policarpo, otra carta a Gallo, que probablemente sea el Gallo eh, al que le escribe, no lo tengo por cierto, pero el Gallo que aparece en segunda y tercera de Juan. Bueno, se ve ahí la red de amistades que tenía San Dionisio Areopagita. Pero esos son los nombres, los repito: cartas varias, la teología mística, la jerarquía eclesiástica, la jerarquía celeste y los nombres de Dios. Este de los nombres de Dios creo que es el más famoso.
Ok, listo. Ahí ya está respondida. Nos pregunta Ramón Rosas, ¿los evangelios en sus originales no tenían capítulos, punto y coma? No, no tenían. Eso fue con los siglos y creo que unos años o unos siglos o décadas, pero bastante tardío antes de la reforma o del cisma luterano, porque a mí no me gusta llamarle reforma, es el cisma luterano, se empezaron a añadirle primero capítulos y después versículos. Primero por una persona católica. Una Ok. persona católica lo hizo. Nos pregunta Bruno, ¿es cierto que la carta de San Clemente a los Corintios estuvo cerca de quedar en el canon? Saludos, hermano Sí, Leo. sí, todas las cartas que hemos estado mencionando Sí. acá, Epístola de San Clemente Romano, el Pastor de Hermas, Epístola de San Bernabé, Didaje, escritos de San Dionisio de Areopagita y cartas de San Ignacio de Antioquía, estuvieron cerca. Ok, Este no tanto porque no era tan conocido, pero los otros sí, ok, estuvieron muy cerca de ser considerados canónicos. ok. Ahí nos aclara la pregunta anterior Raimundo. Él dice, me refería que si fue la tradición la que dijo, este es Evangelio de Mateo, este es Evangelio de Lucas. Sí, claro, porque tenían que poder determinar la autoridad, la autenticidad del autor, de lo contrario no lo hubieran incluido. Como dije al principio del video, ningún escrito del Nuevo Testamento es anónimo. De todos se sabe ciencia cierta cuál es el autor. Ahora, que los protestantes están tratando de sacar a relucir que no sabemos el autor de este, que no sabemos el autor de este otro, es porque están tratando de reflotar viejas dudas que tuvo la iglesia en su momento, pero que la iglesia las resolvió. Sí, claro. Pero como ellos protestan y critican todo, Sí, exactamente. Por eso se les llama protestantes, justamente. por eso Hermano, no me gusta la palabra crítica textual, porque es sinónimo de protesta textual. sí, va la última ya. María nos pregunta, ¿por qué hubo problemas con la carta a los hebreos? Porque fue escrita en hebreo y traducida al griego por uno de los discípulos del apóstol San Pablo, probablemente San Lucas. Otros se le atribuyen a la traducción a San Clemente Romanos y algunos menos ¿cómo es que se llama? Este predicador que era muy famoso en Corinto, que se me fue el nombre ahora. Apolos. Apolos. También él figura como uno de los candidatos. Se Ok. inclina más la gente por San Clemente y por San Lucas. Entonces, claro, cuando ellos agarran recordemos que el apóstol Pablo no escribía, prácticamente. Él tenía amanuenses todo el tiempo. Pero él escribe en griego, o sus amanuenses escriben directamente en griego, cuando escriben a las iglesias en griego. Pero cuando él escribe el libro a los hebreos, porque él escribe a los hebreos, lo hace en hebreo. Mm, Al igual ok. que Mateo. Mateo también está escrito en hebreo. Es un evangelio a los hebreos y es escrito en hebreo y traducido al griego. Y lo mismo pasa con el libro de Hebreos. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie duda de Mateo? Porque no tenemos una carta de Mateo que haya sido escrita en griego y que uno diga, mira, cuando este escrito de Mateo en griego tiene este estilo y el Evangelio de Mateo está escrito en griego pero tiene otro estilo. ¿Por qué hubieran diferido en estilo? Porque uno es nativo, griego nativo, se escribió por primera vez por una persona y el otro fue una traducción del hebreo al griego, con lo cual necesariamente tiene otro estilo, aun cuando lo pudiera haber traducido la misma persona. Lo mismo pasa con las cartas de San Pablo. Sus cartas originalmente fueron escritas en griego, pero la que él escribe en hebreo es traducida y por tanto tiene un estilo diferente. Tiene conceptos paulinos, ¿sí? Como por ejemplo la mención de San Pablo y un montón, perdón, la mención de San Timoteo y un montón de otras cosas más que son súper exclusivas de San Pablo, pero tiene un estilo de escritura distinto porque es una carta traducida del hebreo al griego. Ok, listo. Bueno, hermanos, yo creo que ya estuvo bien con las preguntas. Ya llevamos hora y 30 de transmisión. Primero que todo, gracias, hermano Leo, por tener la deferencia de venir aquí a visitarnos por primera vez en este canal. La verdad, aprendimos un montón, especialmente lo de los misterios. Estuvo muy interesante, no lo habíamos escuchado, ¿verdad? Entonces,
Recuerden que este programa va a quedar grabado, como todos los programas de este seminario, aquí en este canal. Y recuerden, hermanos, los que no se han suscrito, pues suscribirse al canal del hermano Leonardo Abdala llamado Depósito de la Fe, y que dentro de menos de una hora tiene un programa. Entonces, para que se apunten a ver ese programa con el hermano ahorita más tarde. Gracias a todas las personas que han estado conectadas en el chat. Recuerden dejar su like y compartir estos programas para que lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Un último anuncio: el pasado mañana, viernes, si Dios los permite, tendremos la segunda charla con el hermano Isaac González, quien es predicador católico costarricense de Radio María Costa Rica, con el tema del credo católico, para que lo tengan presente a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica y hora de México. Bueno, hermano, no sé, unas últimas palabras para despedirte. Bueno, agradecerte la deferencia de poder invitarme. Que oren por mí, por mi salud. Muchos quizás no lo sepan, pero yo hace 2 años, casi 2 años, tuve un infarto y me tengo que cuidar mucho. Y fue razón y causa por la que mi canal estuvo prácticamente parado 1 año y medio por prescripción médica. Bueno, y lo he estado retomando, pero bueno, ahora me dedico prácticamente al 100% a la obra evangelística a través de YouTube, así que vivimos para esto y de esto, así que se agradecen muchísimo las oraciones, el soporte de los hermanos, y para que pueda tener constancia y santidad para poder ser agradable al Señor. Gracias, Leo, que Dios te bendiga, te conceda mucha paz, mucha salud y muchísimos años más de vida. Gracias por venir aquí a darnos esta interesante charla. Gracias a los hermanos por estar ahí comentando en el chat, por estar presentes, pero sobre todo gracias a Dios Padre Todopoderoso por concedernos un día más de vida, de estar reunidos aquí, aunque sea a la distancia. Sin más, hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga.